para el siguiente panel con el tema Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Este es el bloque de alternativas de solución. Sí, me indica producción, ya estamos listos para el siguiente panel. En la moderación de este tema nos acompaña Severo Sousa, empresario y ex presidente de CONEP. Se unen Juan Lacalle, representante del CONEP ante el Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social, y Jorge Nicoló, consultor. Vamos entonces a el escenario principal. Adelante. Muchas gracias por estar aquí presentes. Buen día. Muchas gracias a Juan y a Jorge por acompañarnos en esta nueva odisea que estamos presentando aquí o tratando de atravesar con el CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿Se escucha? Ahora sí. Disculpen. Estos temas tecnológicos. Sí, nos decía, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros, especialmente a Jorge y a Juan por acompañarnos en esta nueva odisea que estamos tratando de plantear de alguna forma, no solamente la situación actual como se hizo en el bloque anterior, sino en este momento ya soluciones o temas más puntuales sobre posibles acciones que se pueden tomar. Y en ese sentido, y hablando del IBM, tenemos que tomar en cuenta que todos los cambios demográficos que se han venido dando, aumento en expectativas de vida, ha provocado que sistemas de pensiones públicas se estén actualizando como una tendencia global. Y para hacerle frente a este nuevo tipo de realidad, vemos que países europeos y de América Latina han tenido que reformular hoy en día un conjunto de parámetros tales como tasas de cotización, edad de jubilación, el porcentaje de salario con el cual las personas se jubilan, todo ello con el objetivo de poder hacer el frente a este tipo de situación que tenemos hoy en día. Panamá está en una situación en la que no podemos simplemente, o nosotros como Consejo Nacional de la Empresa Privada, creo que todo el sector privado en este momento ve que no podemos simple y sencillamente mirar hacia un lado y decir, bueno, eso no es un tema que a nosotros nos atañe y sigamos planteando o sigamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo con los mismos resultados posiblemente que hemos venido teniendo. Ante estos nuevos escenarios demográficos que se aplican sin duda alguna a nuestra realidad nacional, ¿ameritaría o no considerar evaluar ciertos parámetros vigentes en nuestro actual subsistema de beneficio exclusivamente definido? Es decir, el programa de invalidez, vejez y muerte en este momento tendría o no, a criterio de ustedes, y eso lo lanzo como una primera pregunta para iniciar esto, ¿tendría o no que tocar el tema de las paramétricas? Jorge. Bueno, gracias por la invitación. A ver, en el transcurso de este foro se ha comentado las soluciones, específicamente sobre su pregunta, y se han comentado las complejidades que existen en esa implementación y que van desde el punto de vista financiero hasta el punto de vista político e inclusive de gobernanza, ¿no? Y resulta que es un problema complejo. Y si analizamos entonces si debemos o no incluir aspectos que tengan que ver con las paramétricas, obviamente hay que incluirlas. Es decir, entendamos el efecto de las paramétricas, que todo el mundo las odia, pero son necesarias para poder manejar un problema, primero, de un tamaño tan gigantesco, para poder bajar la deuda, y segundo, porque el mundo ha cambiado. Antes, la edad promedio en los años 50 era de 50 a 55 años, y ahora estamos 80 y un poquito más. Entonces, las reglas de juego han cambiado completamente. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, si no toco las paramétricas y pienso y sueño de que puedo solucionar el problema
aumentando cuotas, más aporte del gobierno y todo, nos vamos a dar cuenta de que no funciona. El otro día, en un foro de Indesa, se presentó de una manera un poquito diferente, pero muy gráfica, el tamaño del problema. Es decir, si nosotros agarramos que solamente queremos financiar de algún lado el problema que tenemos hoy día, nos vamos a encontrar de que puedes meter el ITBMS completo y no lo soluciona. Puedes agarrar el impuesto sobre la renta de persona natural más el impuesto sobre la renta de personas jurídicas juntos y no lo soluciona. Puedes agarrar el problema de los subsidios y este problema es más grande que los subsidios. Entonces, desde el punto de vista de dejar status quo pero financiarlo únicamente, te vas a dar cuenta que es imposible. Juan. Bueno, un poco para hablar de lo que me toca sobre el tema de las propuestas que estamos haciendo. Quiero hacer referencia un poco, y como todos saben, la OIT entregó su informe ya hace escasamente un mes. Y para empezar coincide completamente, prácticamente, en los dictámenes o los resultados que había presentado tanto los actuarios de la Caja del Seguro Social como la Junta Técnica Actuarial. Los certifica, los evalúa y hace una serie de conclusiones sin meterse en recomendaciones, porque las recomendaciones dice tienen que ser un asunto que tienen que los diferentes interlocutores llegar a acuerdo, y nos ofrecemos, y así lo dice, para analizar esas alternativas y ver los impactos y los resultados sobre los cuales tienen que enfrentar. En sus conclusiones, tengo un resumen aquí que dice, básicamente, como conclusión fundamental, dice, las difíciles condiciones de financiación del sistema exclusivamente de beneficio definido crearían una pensión que condicionaría la sostenibilidad del sistema fiscal panameño y el de las pensiones en su conjunto. Las reformas que se implementen deberán apuntar a garantizar la sostenibilidad del sistema exclusivamente de beneficio definido, a extinción, lo entiendo yo, y contemplar una solución integral para el sistema de pensiones. ¿De qué magnitudes estamos hablando? Todos habrán escuchado de que las reservas están por terminarse. En el 2022 va a quedar un saldo posiblemente de unos 1.400 millones de dólares, incluyendo el fideicomiso que manda, por mandato de la Ley 51, tenía que formar el Estado. En el 2023 esa reserva van a quedar como en 450 millones de dólares y en el 2024 se acaban. De ahí en adelante empiezan a subir los déficits de caja, que en el 2025 se calculan unos 1.400 millones de dólares, ascendiendo hasta un pico de 7.500 millones de dólares en el año 2045-2050. Eso es inviable totalmente para nuestro país. Habida cuenta de, como bien dice Jorge, tenemos problemas fiscales, tenemos problemas de déficits normales y regulares que de alguna forma u otra ponen a nuestro país bajo cuestionamientos muy serios de los acreedores internacionales, de nuestra calificación de riesgo y de los costos adicionales que van a significar el servicio de la deuda generada, entre otras cosas, por el propio sistema. Para nosotros, dentro del diálogo, enfrentar el tema significó empezar por la configuración actual que tiene la Caja. Para nosotros la Caja es una institución financiera, básicamente. Recauda fondos y los administra para pagar una serie de servicios. Los servicios de salud, de pensiones y de riesgos profesionales. Esos servicios que lo hace una entidad pública como la Caja de Seguro Social, los presta cualquier compañía de seguros. Hace exactamente lo mismo. Con la diferencia de que las empresas de seguro privadas están reguladas por la Superintendencia de Seguros con el único interés de defender el interés de los asegurados, de los que pagan sus primas todos los años. De igual forma que en el sistema bancario,
La superintendencia bancaria está por proteger los intereses de los depositantes, antes incluso que de los accionistas. Si la Caja del Seguro Social hace 40, 50 años hubiera sido regulada, o más o menos regulada por una superintendencia equivalente a la superintendencia de seguros, o de pensiones, como le llaman en otros países, hubiera sido intervenida y posiblemente cerrada, con algunas responsabilidades asignadas a sus administraciones, a sus directivas, a cualquiera que le cupiese esa responsabilidad. Ese es el lugar que tenemos a la institución, en una posición de una institución quebrada. Sí, tiene algo de efectivo en la caja, pero no es capaz de enfrentar las obligaciones. Obligaciones que, con el sistema actual de beneficios, crecen exponencialmente, mientras que los ingresos, en el mejor de los casos, puede que crezcan linealmente, salvo que enfrentemos un tema circunstancial como fue la pandemia, que ahí sí bajaron y no estaban previstos por absolutamente nadie. En esa naturaleza de institución que es una institución financiera, necesita, de acuerdo con los servicios prestados, un enfoque diferente de funcionamiento. Un funcionamiento que garantice su eficiencia gerencial, sometido a una junta directiva idóneamente o debidamente experimentada en esos temas financieros que son los que de alguna forma u otra interesan. ¿Qué tenemos que proponer? Bueno, pues aprendamos de otros países también. Hoy en día los sistemas exclusivos de beneficio definido, aquellos que todavía no se han atrevido a cambiar de sistema o considerarlo de otra manera, más de 70 países han cambiado ya las medidas paramétricas. ¿Por qué? Por condiciones que nadie puede cambiar. Condiciones de expectativa de vida, condiciones de generación, de renovación generacional. Hace 50 años las familias tenían 5, 6, 8 hijos. Hoy tienen 3. Y esos son los 3 que tienen que pagar la jubilación de aquellos que antes vivían 5 años o sobrevivían 5 años a la edad de jubilación, ya sobreviven 20. Entonces, hay muchos menos cotizantes en proporción a los que están jubilados, que están recibiendo el servicio. La discusión está en escoger entonces entre el modelo de beneficio definido, donde el Estado supuestamente tiene la obligación de prestar los servicios, pero la realidad es que la sociedad no está dispuesta a asumir los costos si no obtiene una proporción razonada y razonable de los beneficios. Como les decía, en los últimos 25 años más de 70 países han tenido que cambiar esa relación de aportes-beneficios, porque son la razón la principal por la cual hemos llegado donde estamos. Y está el modelo de contribución definida, de cuentas individuales. Ahí el enfoque está dado en asignar una responsabilidad al individuo y el Estado entonces toma un papel meramente solidario con aquellos que por alguna razón u otra no alcanzan un nivel mínimo de satisfacción de sus necesidades cuando llegan a esa etapa de sus vidas. Ese modelo ha sido escogido por 35 países, más de 35 países a la altura, al día de hoy, perdón. Europa avanza en todos sus miembros en esa dirección de capitalización individual. En América Latina, los que tomaron esa decisión hoy día acumulan 110 millones de cotizantes a ese sistema de cuentas individuales y acumulan reservas por más de 700.000 millones de dólares. Dólares que están garantizando las pensiones de aquellos que son parte del sistema. Dólares que se invierten en las economías, que crean trabajo, que crean riqueza y que van
mejorando el bienestar de la sociedad. En nuestro caso, ya no es secreto porque ha sido publicado en casi todos los medios, lo que hemos propuesto es algo muy similar. Ya lo tenemos inclusive vigente. Tenemos un sistema o un módulo de asistencia social que se llama el programa de que le llaman 120 a los 60 aproximadamente, que de alguna forma u otra busca apoyar a aquellos con mayores necesidades. Con la Ley 51 se avanzó en la transformación del sistema de beneficio definido hacia un sistema de contribución definida de cuentas individuales que dista mucho de ser justo, porque al final del camino la distribución de las cuotas es muy solidaria, entre comillas, y el aporte que corresponde a la cuenta individual es muy bajo, con lo cual la posibilidad de obtener una renta razonable es muy baja. Y además, como complemento, tenemos programas como el CIACAP, que de forma voluntaria el trabajador cotiza con un aporte de administración por parte del patrón, en este caso el Estado, y que está funcionando muy bien. Hoy día tiene 800 millones de dólares en reserva y creo que tiene alrededor de 300.000 afiliados, que son empleados públicos, que todos los meses aportan a su cuenta individual. Ya con esa perspectiva de ese modelo que de alguna forma u otra avanzó en la transformación que necesita nuestro sistema, el CONEP propuso en la mesa del diálogo un sistema de 3 pilares. Un pilar solidario, que es similar al de 120 a los 60, que puede ser indexado a través de los años, no es contributivo y es a costa 100% del Estado. Un segundo pilar obligatorio de contribución definida como parte del salario, destinado exclusivamente a una cuenta individual. Y un tercer pilar obligatorio para unos, pero voluntario para otros, en este caso lo que hacen, como el caso de Inglaterra, que el trabajador decide aportar un porcentaje adicional y el empleador lo acompaña hasta cierto límite. En el caso de Inglaterra, eso se implementó hace como 15, 20 años, si mal no recuerdo, y hoy día el 97% de aquellos que han decidido participar en el sistema voluntario, acompañados por el empleador, permanecen en el sistema. ¿Cómo se subsidian? Pues, ¿cómo se financian? En el segundo pilar, que es de contribución definida, lo que hemos propuesto es que todos aquellos que están en el sistema exclusivamente de beneficio definido, que tengan menos de 45 años los hombres y de 50 las mujeres, o al revés, menos de 50 los hombres y 45 las mujeres, pasen al sistema de cuenta individual con un bono de reconocimiento de las cuotas que han pagado hasta ese momento. Un bono de reconocimiento que garantice el complemento a lo que van a acumular de ahí en adelante en una cuenta individual. De tal forma que cuando se jubilan recibirán ese aporte más lo que el bono de reconocimiento significa. Eso para los que están en el sistema exclusivamente de beneficio definido. Para los que están actualmente en el sistema mixto, reconocerles lo que han hecho, los aportes que han hecho al pilar solidario, que tiene como límite de cotización los primeros $500 de salario, pasarlo directamente a cuentas individuales, para que de ahí en adelante también disfruten la acumulación de beneficios en una cuenta totalmente, netamente individual. Y el sistema voluntario y obligatorio para patrono, en caso que haya acuerdo entre ellos, sea totalmente a una cuenta individual. Habrá que diseñar una transición
que signifique, primero, por ese paso de los que están en el sistema exclusivamente de beneficio definido al de cuenta individual, la reducción de las obligaciones que crea a futuro el actual sistema para reducir la deuda que tiene hoy día en reservas el sistema de beneficio definido, y de esa manera mitigar el impacto en un plazo a determinarse para que la carga fiscal sea llevadera para el Estado. Muchas gracias por ese pantallazo, Juan. Yo creo que has hecho un gran resumen de la propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del sector privado en general, y ante la situación actual que se había planteado anteriormente. Pero eso me trae a colación un par de interrogantes que creo que se pueden combinar en una sola, y es que tú estás hablando de algo mucho más profundo, más sostenible, más trascendental, pero a la vez hoy en día estamos escuchando propuestas en la Asamblea Nacional que hablan como solución al IBM, hablan de aumentos disgregados de impuestos al tabaco, al alcohol, a la minería, entre otros, que no parecen ser realmente soluciones sostenibles, sino simple y llanamente soluciones políticas del momento. En los paneles anteriores se habló mucho de curitas, tal vez, que se estén buscando poner en el momento, mientras se trasciende pues durante el tiempo que le queda restante al gobierno y a los miembros de la Asamblea, y que se patea la pelota, como se dice coloquialmente en Panamá, para el próximo gobierno. Y si lo vemos por el otro lado, como lo que estás planteando, o se ha planteado durante toda esta mañana, es que el problema del IBM fundamentalmente o de fondo es un problema financiero. Y ese problema financiero no pareciera que ese fuera el tipo de soluciones lo que se plantean en la Asamblea. Lo empeoran. Pero grandemente. Pero también sería bueno, así como podemos decir lo empeora, y ahí te paso la palabra, también poder decir, bueno, esta solución que plantea el CONEP, ¿cómo lo resuelve? De ser posible, claro, hasta con algún pantallazo de cifras para que sea fácil de entender. A ver, primero tenemos que ver qué se ha planteado en la Asamblea, qué anteproyecto se ha presentado. Y muy sencillo, el proyecto habla de que desaparece el sistema mixto, todo pasa al sistema de exclusivamente beneficio definido, las reservas que tiene el mixto pasan a las reservas del sistema exclusivamente de beneficio definido que no tienen, pero esas reservas están comprometidas al futuro en el mixto. Es decir, esta es la reserva que cuando la gente empieza a jubilarse del sistema mixto, que en este momento hay cerca de 600.000, tienes que pagarle jubilación, ¿no? Ya se hizo un ejercicio actuarial sobre ese tema, y los resultados, que todos los que han hablado aquí lo han mencionado, es que es peor, y lo mencionó también Juan, ¿no? A ver, lo que tenemos hoy día es gigantesco, y ya hablamos de que no hay forma de financiarlo solamente. Si nos vamos a la unión, como es la propuesta que hay en la Asamblea en este momento, pues el volumen aumenta el problema, y ahí sí hace un problema mayor, y hay comparaciones, pero no para contestar esta pregunta inmediata. Entonces, todo lo deja igual. Creo que uno de los cambios que habla es que el director se elige por los asegurados, como si fuera un puesto de elección, más que un puesto técnico en dos áreas específicas, ¿no? Uno, el área financiera, que es un área totalmente separada, y lo otro, el área, digamos, de salud, que es totalmente separada. Entonces eso crea un problema gigantesco si es que se va a hacer así. Lo importante es que la gente sepa qué costo le va a tener hacer ese tipo de cosas. Lo primero es que cualquier sistema, y después paso a la recomendación del CONEP, cualquier sistema nos va a costar. Uno nos va a costar infinito, y el otro nos va a costar, pero quizás pueda ser manejable. Entonces, la propuesta sería un desastre total para este país si se hace, ¿no? Ya es un desastre si no hacemos nada. Ya está comprobado por el informe de la OIT, que ratifica lo mismo que ha dicho la Junta Técnica Actuarial. Correcto. Ahora, si nos vamos entonces a la propuesta del CONEP, la propuesta del CONEP
para empezar, con la OIT lo tiene desde hace años. Banco Mundial lo tiene, Banco Europeo lo tiene, Fondo Monetario Internacional lo tiene hace muchos años. E inclusive el Banco Europeo en el 2017 hizo un estudio, porque habían algunos países del este de Europa que por razones de problemas fiscales estuvieron considerando y lo hicieron regresar al sistema de beneficio definido. Y les advirtió el Banco Europeo de que eso era un error tremendo desde el punto de vista económico y fiscal. Y ahora están cambiando, ahora están sacando nuevamente lo que tenían. Entonces, la propuesta del CONEP es una propuesta que ha sido probada en otras latitudes, en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, ni hablar de Singapur, y en América Latina, notablemente por varios países. Uno es Chile, que le han dado plomo porque la tasa de reemplazo la han criticado mucho, y con razón, que paso a explicar ahora. Otro que nada más tiene en su sistema de pensión la parte de contribución definida o cuenta de ahorro individual, que es el caso de México. Voy a referirme a estos dos últimos. La ventaja de estos sistemas de pilares es que considera todo el espectro social. El primer pilar, como bien lo explicó Juan, es un pilar para evitar la pobreza. En la propuesta del CONEP se habla muy claramente que hay un programa similar que es 120 a los 65. Pero con la propuesta que hace el CONEP dice, pero esto puede subir sin mayores costos para el Estado desde el punto de vista fiscal. A ver, lo primero es que hay gente, aproximadamente como un 40%, que aporta, pero no se jubila. Porque aportó 1, 2, 5 años, 10 años y por ahí, pero no se jubila. Y empieza a ser independiente, que es otro problema. Entonces, esa gente entra en los 120 a los 65. Al final de su vida, que tiene ya no puede trabajar más, entonces entra dentro de ese programa y es 120. Con la propuesta del CONEP, esto puede subir hasta 250 y más, dependiendo cómo se formule. O sea que hay un beneficio específico a esa masa social que hoy día está en la pobreza o pobreza extrema, que hay un problema básico en eso. Entonces, mira eso. Y los otros dos pilares es, el siguiente pilar, cómo soluciona el problema. Estamos hablando de que salimos de beneficio definido, que es lo de atrás, me pagan mi jubilación, yo estoy jubilado hace rato, me pagan mi jubilación, pero los de atrás ya no hay gente para pagar la de ellos. Entonces, ¿cómo soluciona esto? Soluciona de la siguiente manera. ¿Vale? Cuando tú pagas hoy día, si estás en el mixto, en la edad del mixto, inclusive, si estás en exclusivamente beneficio definido, lo que tú pagas es para otro y se gasta dentro del año. O sea, tú no estás ahorrando absolutamente nada. No tienes nada para empezar. Entonces, el cambio es que si tú empiezas a aportar a tu cuenta, entonces tú vas acumulando lo tuyo. Tú tienes tu plata, tienes una cuenta en tu plata. Lo segundo dentro de este segundo pilar es que aplica muy bien al mixto, que ya empezaron desde el 2008, que enero de 2008 que empezó. Pero la propuesta indica de que hay un grupo de 45 años menos que está en el sistema exclusivamente de beneficio definido, que hay que pasar al mixto. Hay que pasar a cuenta de ahorro individual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Porque hay gente que tiene 45 años y va a decir, tengo 20 años está pagando, y ahora a los 45 años que voy a empezar a ahorrar para ver si me gano una jubilación. No voy con eso. Bueno, la solución tampoco la inventó el CONEP. La solución está en todos los países que han implementado este sistema. Chile en el año 80, por allá, lo implementó. Y básicamente, ¿qué es? Yo le voy a reconocer a cada uno de los que ha estado en este sistema un bono de reconocimiento. ¿Qué significa eso? Significa que si en 10 años tú te vas a jubilar, ese bono de reconocimiento va a ser parte de tu jubilación. Es un ahorro que te dan desde ya en reconocimiento de lo que tú has aportado anteriormente. Y eso básicamente solucionó. Y eso ha ocurrido en el 80, eso ocurrió en el año 2020 en Holanda, donde es el número 1 en el mundo, junto con Dinamarca.
en cuestión de pensiones, rentabilidad y de los mejores. Y son un país rico. Dijeron, no queremos seguir más con el sistema de beneficio definido. ¿Por qué? Porque tiene un costo fiscal demasiado alto. Miren en Francia. Por eso tienen impuestos que son 45%, 50% de sus ingresos. Entonces, paramos esto. Tienen plata, tienen toda la riqueza para mantenerse. Pero no, ellos dicen, esto va a matar un país como el nuestro. Y cerraron beneficio definido y pasaron todo al mixto. Y ahora voy a hablar de la transición 2 minutos. Entonces, ese segundo pilar soluciona, baja definitivamente la deuda, pero todos estos programas no pueden ser exentos de medidas paramétricas. Es decir, tanto en los sistemas de ahorro individual como en los sistemas de beneficio definido, tienen que cambiar de acuerdo a la expectativa de vida. Por eso en Europa, a los 65 años, 67 años común, España acaba de aprobar 67 años. Y hay algunos que están pensando que están ya, y en la ley lo tienen indexado. Si aumenta un año más tu expectativa de vida, te aumentamos 6 meses. Y cosas como esas. O sea, está básicamente indexado. Estoy hablando de países muy ricos. O sea, entonces, desde ese punto de vista, ellos han incluido esto que para nosotros es anatema, que es una medida necesaria para ver esto a mediano y largo plazo. El otro aspecto de la propuesta, que tiene que ver con el aspecto voluntario, se complementa. O sea, es para complementar tu ahorro. Y esto ha funcionado bien, más que nada en países europeos, pues eso empieza en el 2012, perdón, en 2012 en Gran Bretaña, Reino Unido, y está funcionando bien y lo han copiado otros países. Ahora, el efecto de esto es, la realidad es que ya tienes un grupo de gente que está recibiendo jubilación, actualmente hoy cerca de 300.000, en los otros países también exactamente igual, y Holanda igual, que tú vas a cambiar esto, pero tienes una deuda que te ha generado el sistema exclusivamente de beneficio definido. O sea, yo, el doctor, que aquí lo estoy viendo, estamos jubilados, recibimos cheques todos los meses, pero no hay plata para pagarlo. Entonces, ¿cómo vas a solucionar ese problema? Entonces, no solamente eso, hasta que implementes esto, va a haber más gente jubilándose dentro de ese sistema. Entonces, ese costo se llama costo de transición, ¿no? Y ese costo de transición, hay 3 formas de financiarlo únicamente, no hay ninguna otra más. Una es con aumento de impuestos, la segunda es con aumento de cuotas, pero cambiaste el sistema y cada vez hay menos gente aplicando a ese sistema, pero va a haber aumento de cuotas también para los que le queden. Y tercero, pidiendo préstamo. O sea, es una situación muy grave. Pero ¿qué pasa? Reduces el tamaño del problema. Si tu problema era 75.000, 85.000 millones de valor presente, que nadie entiende qué es valor presente, pero esa es la cifra que usamos de referencia. Bueno, este problema es 20.000 millones. Y lo tiras en el tiempo. Puede ser 20 años, 30 años, aproximadamente el tiempo de vida de los que están jubilados. Después que se jubilan son 22 años los hombres, 30 años las mujeres. Entonces tiene un periodo de tiempo para ir financiando también eso. Entonces, en síntesis, esto hace el problema manejable. Pero que nos va a costar a todos, nos va a costar a todos. No sé, Juan, si quieres añadir algo a eso. No. Creo que estuvo bastante completo, ¿verdad? Bastante completo. Pero en este orden de ideas sí tenemos un tema, y lo mencionaste un poco, y es el tema de la OIT. Cuando se hace esta mesa por la discusión del seguro social, llega un momento en que nos empantanamos con el tema de las cifras actuariales. De alguna forma la Junta Actuarial ya había emitido las cifras, pero nos vamos más allá y decimos, no, tiene que venir un organismo por encima del bien y el mal que nos diga exactamente de qué se trata. Y bueno, se escogió la OIT por un tema fundamental, lógico, Organización Internacional del Trabajo, mediadora tradicionalmente entre empleadores y trabajadores. El tema es que al final nos dan unos resultados que todos hemos coincidido, bueno, todos los expertos, perdón, han coincidido en que no distan
casi nada de lo que ya se tenía de la Junta actual. Entonces, hoy en día diríamos que si estamos bajo ese escenario y esperando que la mesa retome nuevamente esa discusión, que creo que es, sin duda alguna, todos reclamamos que es el próximo paso a seguir, la pregunta sería las propuestas o la propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que como tú bien has apuntado varias veces, Jorge, no es algo inventado ni sacado, jalado de los caballos de pronto, sino algo que se usa hace mucho tiempo, ¿está o no alineado con ese informe de la OIT? Si me permites. A ver, el informe de la OIT es el status quo. Eso dice, ¿cómo está esto ahora? Todo el mundo esperaba que hubiera recomendaciones, ellos dicen que no, pero ellos dicen de que están dispuestos a que le digan cuál es la recomendación de un sector, cuál es la recomendación del otro, ¿no? Entonces, allí creo que es importante que ese paso se dé, pero con una diferencia, ¿no? Si el gobierno piensa llevar esto al diálogo como está hoy día, es un desastre. Ahí habla todo el mundo lo que quiere y cada uno está defendiendo su partecita. Entonces, eso no es. Ahora, ¿qué han hecho otros países? Vamos a aprender qué han hecho otros países, de aquí y en otras latitudes. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay, en el 2021, el presidente llama a una comisión técnica. Esa comisión técnica está formada, o estuvo formada, por los sindicatos, por los empleadores y por el gobierno. Y ahí textualmente dice, en el decreto que sacó, de que esta comisión tiene el objetivo de revisar todo el sistema de pensiones de Uruguay y hacer las recomendaciones, y en adición indica cuál debe ser el perfil de los que deben formar los representantes de los sindicatos, de los empleadores y del gobierno. Y allí se establece que tiene que ser un perfil técnico. Inicialmente. Hay varias fases dentro del decreto que lo explica. La primera fase es conseguir asesoría internacional, conseguir asesoría nacional, para hacer todas las corridas de los diferentes escenarios, la situación actual y escenarios. E inmediatamente esa comisión empieza, que tiene representantes tripartito, empieza a tocar base con las diferentes organizaciones de ellos, en donde representan todo lo que pasa, estos son los escenarios y todo. Y en eso se pasaron 9 meses, pero muy enfocados básicamente en esa parte. Al punto de que lograron sacar una propuesta de ley que está ahora mismo en discusión, pero pareciera que hay consenso general. Bueno, cuando se hace de esa forma, se evita los inventos, ¿no? Los inventos que esto se puede pagar solamente con lo del canal, no se puede pagar con el canal, aparte ya está gastado. Se puede pagar con lo de la mina, tampoco se puede pagar con la mina. Y así hay otras cosas que se van agregando, no tienen sentido. Pero lo que llama la atención en este proceso es que los primeros en recomendar que fuera la OIT, que es uno de los puntos que tú preguntas, fue el sector sindical. Y entonces el sector empleador dijo, perfecto, pues que venga la OIT. Y ahora que sale la OIT hay artículos de ellos que dicen, no, que esto está mal. Bueno, nunca van a estar contentos. Entonces, lo que sí es que debemos reenfocar el diálogo hacia una mesa seria. Porque si no, esto va a ir para adelante y para atrás. Juan. Como conclusión, creo que queda obvio que los sistemas de beneficio definidos son insostenibles, sobre todo basados en temas que no podemos cambiar, como los asuntos demográficos, el tema de la informalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en cambio los de contribución definida pues son mucho más sostenibles, aunque tienen el mismo reto de pagar pensiones adecuadas. Y eso pues va a depender evidentemente sobre los grados el número de cuotas, el número de años, las tasas, etcétera, etcétera. Los niveles de rentabilidad que últimamente, en los últimos años han estado relativamente bajos. Ahora están un poco más altos. Pero bueno, hay forma de manejar esos riesgos de rentabilidad. ¿Por qué? Porque en cuentas individuales,
quien sea que sea la administración, que por cierto, nosotros en la CONEP hemos dispuesto que se someta a libre competencia y que sea el dueño de la cuenta individual el que decida quién le administra sus fondos. ¿Ya? Con un regulador. Con un regulador, no, con un regulador es un must, ¿no? Para que de alguna forma u otra se puedan minimizar esos riesgos de los retornos del mercado dependiendo del tiempo que le queda al cotizante por retirarse. Y para los fondos del grupo de personas que le falta 4 o 5 años, tengan inversiones con sus fondos en posibilidades más seguras, digamos, con menos riesgo, y aquel que le quedan 25 años o 30 años por delante por cotizar, pues pueda tener alternativas de inversión un poco más riesgosas, buscando precisamente en esos primeros años mayores niveles de rentabilidad. Y con eso nos vamos a la reflexión final de que es una alternativa. La propuesta de CONEP definitivamente es una muy buena alternativa, no es inventada, no es jalada de los cabellos, o sea, es implementada en múltiples países, es lo que se está buscando en la mayoría de los países hoy en día por situaciones, como bien explicabas, que escapan del control de cualquier gobierno o de cualquier persona, que son condiciones demográficas, expectativas de vida, etcétera, y que además creo firmemente, y más con lo que estás explicando, que sería bien orientada una forma tal vez de motivar a esas nuevas generaciones, a esa cantidad de gente informal, emprendedores sobre todo, a que comiencen a añadirse de alguna forma, a aportar a la seguridad social. Muchas gracias, porque lo que sí es obvio es que nos comió el tiempo, así que gracias por sus aportes.